Hola amigos, bienvenidos una vez más y hoy vamos a continuar hablando de este proyecto para ver cómo he evolucionado esta estructura y cómo he recolocado todas las piezas, así que vamos a ello. Bueno, antes de nada me gustaría comentar que este tipo de proyectos es muy poco común a nivel casero y particular, ya que normalmente no se diseña todo esto en 3D para conseguir una mayor definición posible de lo que sería una nueva estructura para acomodar todas las piezas mecánicas que sean necesarias. Normalmente se parte de que tú tienes un viejo tractor que ha dejado de funcionar, partes esenciales como el motor, y que con la base de conocimiento seas capaz de conseguir hacerlo funcionar con un motor eléctrico añadiéndole unas baterías y sabiendo cómo funciona todo esto, que normalmente se basa en acomodar el motor eléctrico en un lugar que sea compatible con conectarle una cadena a un eje de transmisión de fuerza. Así que, bueno, también hay otras situaciones en las que la persona que hace un proyecto desde cero parte del conocimiento de que se dedica a eso, trabaja el metal, sabe soldar y a lo mejor también parte de unos bocetos dibujados en un papel y unas medidas básicas o improvisando sobre la marcha de cómo debe ser una estructura. Un mecánico entusiasta o un manitas posiblemente podría conseguir hacer algo así, pero tendría que tener conocimiento en otros campos para conseguirlo. Pero aquí partimos de la base de una persona que solo sabe hacer diseño 3D y que tendría que imaginar cómo tendría que ser una estructura para que sea capaz de soportar cargas en cualquier condición, y también un sistema mecánico que sea fiable en todas las condiciones posibles. Así que lo que hace diferente este proyecto de los demás es el hecho de que nace sin una base de conocimientos salvo en el campo del diseño 3D. Y por eso será curioso ver cuáles son las soluciones que he dado a todos los desafíos que se me han presentado durante todo el desarrollo, y siempre a mi manera. Así que daremos por justificado cualquier decisión que haya tomado y que no sea la mejor. Pero no importa, es mi proyecto y es así como me gustaría hacerlo, y solo en el tiempo veremos si esto dio resultado o no. Y si no lo da, pues no pasa nada tampoco. Se trata de aprender, y este proyecto me ha enseñado un montón de cosas, así que eso es lo más importante. Bueno, dicho todo esto, podemos continuar y vamos a hablar de un elemento creativo y personal que se me ocurrió añadir, que es la luz. Y la luz que vemos en la tapa en la jaula superior. Y esto me parece un elemento diferenciador respecto al modelo original que no lo traía y que le aporta personalidad al proyecto, solo que en el modelo final va a ir solo una luz en el centro, como ya veremos más adelante. Así que bueno, continuamos hablando en este caso del diferencial. Si os acordáis, en el vídeo anterior hablábamos de la caja de la triceta, que son estos elementos que vemos aquí. Y para poder usarlos convenientemente tendríamos que añadirle un cubo de rueda, que es el que vemos aquí. Básicamente es algo así. Esto nos sirve para conectar, en este caso, una rueda. Aunque aquí esto, como habíamos hablado, no es buena idea. Hacerlo como lo vemos aquí, el planteamiento está muy bien, pero en la realidad esto es un grave problema, porque estos ejes no están pensados para asumir cargas de peso y esto se acabaría rompiendo. Entonces lo que tendríamos que hacer es que esta pieza sea capaz de asumir la carga necesaria en todo momento y en el peor de los escenarios posibles. Es decir, esa es una de las partes más importantes del conjunto y tiene que ser capaz de asumir todas las cargas de fuerza y de movimientos sin que se fatigue en ningún momento. Además, en esta pantalla podemos ver cómo la caja de triceta se combina con el cubo de rueda de una manera bastante solidaria a pesar de que son dos piezas que no tienen nada que ver. Y luego el cubo de rueda se combina con un disco de freno y estos se usan para combinarlo con la estructura de la rueda gracias a unos tornillos para aportarle a esta los agujeros compatibles con el cubo de rueda. Si quitamos la pesa a la rueda encontramos una estructura como esta,
donde los tornillos que me refería para sujetar el disco de freno serían estos 3 puntos de fijación. Luego además tendríamos la posibilidad de encajar un eje estriado desde fuera que pudiéramos hacer tracción al mismo tiempo, aunque esto es una idea de concepto. Y volvemos a esta pantalla para ver que el diferencial no está colocado en la mejor posición posible, lógicamente porque tenemos el tapón de vaciado de valvulina en la parte superior, y esta valvulina es la que se encarga de lubricar los engranajes del bloque diferencial. Además tenemos un tubo en la parte inferior que es la que se encarga de aliviar los cambios de presión bruscos producidos por los cambios de temperatura durante el funcionamiento más exigente del todoterreno original. Pero en este caso aquí no va a hacer falta. Aquí también podemos ver que el ancho del diferencial es una ventaja en este caso porque cubre todo el ancho de la máquina y sitúa las ruedas donde nos interesa, sin necesidad de usar ejes adicionales. Además, este diferencial en combinación con las bases de soporte pesa unos 40 kilos. Estos dos ejemplos son simplemente una toma de contacto para ver cómo quedarían los diferenciales si mantenemos las ruedas en la posición del modelo original. Aquí también podemos observar que las ruedas están en una posición más adelantada respecto a la caja superior. Además, cualquier golpe frontal recibido en las ruedas o en el bloque de la transmisión del modelo original supondría la rotura de los tornillos que la sujetan, posiblemente, o también en la rotura de los ejes, como ya hemos visto. Y pensaba en esto cuando diseñaba la nueva estructura, me parecía súper importante, y por eso hice un diseño con forma de escudo o coraza que protegiese todo lo que hay dentro, pero que fuese capaz también de resistir cualquier impacto sin que la máquina se inmute. Pero antes de empezar a hacer esta nueva estructura, necesitaba saber cómo debería colocar todos los elementos esenciales para el funcionamiento de esta máquina. Así que empecé a hacer numerosas pruebas para buscar la combinación perfecta de cómo debería situar todo de una manera eficaz y que no diese problemas. Pues si os parece, vamos a hacer un pequeño tour para ver todas estas disposiciones y ver cómo ha evolucionado este proyecto. Así que empezamos por esta parte. Y vemos que el diferencial está situado en una parte frontal. Además, la transmisión que aprovecharía para este conjunto está situado en la parte trasera. Sobresale bastante y esto no me convencía mucho, pero esto no deja de ser una prueba. Además, en este caso vemos que aquí seguramente estaba pensando en crear una segunda transmisión para multiplicar la fuerza de giro. Y en este otro ejemplo es muy similar, y vemos que el motor está situado en otra posición, y la nueva transmisión estaría pensado para colocar en esta parte. Y por último, en esta variante, también estaría pensando en añadir un engranaje reductor, en forma de codo de 90 grados, de esta forma. Este reductor también tendría el mismo fin, de poder aumentar la fuerza de giro del motor. Pues vamos a continuar viendo estas dos opciones de aquí. Y estas dos son iguales entre sí. Lo único que cambia es que esto tiene una estructura avanzada para ver cómo sería este ejemplo en un caso práctico. Llama la atención también estas barras frontales con el fin de proteger la máquina y los elementos que lleva dentro. En este caso el diferencial estaría en la parte frontal y la transmisión en la parte trasera. Y esto es una idea atractiva, el poder tener una toma de fuerza en la parte trasera para poder combinar de alguna manera con algún tipo de apero. Pero esto no me convencía para nada, porque es muy voluminoso y queda muy expuesto esta parte al exterior y podría ser un problema en la maniobrabilidad de la máquina. Además, no quedaría muy elegante. Podemos ver también el motor colocado en esta posición. Y otro detalle importante aquí es que, inicialmente, la manera que tendría de resolver este problema sería poner unos rodillos, aunque esto era algo que todavía estaba sin definir y necesitaba terminar la estructura para definirlo totalmente. Y como veremos, esta no fue la solución final.
Y seguimos para ver esta opción de aquí. Y veremos que esta fue la distribución mecánica preferida, teniendo la transmisión en la parte frontal, el motor acomodado entre el diferencial y el diferencial colocado en la parte trasera de esta manera. Era una combinación totalmente limpia y organizada que me permitía mantener el tamaño de la caja superior sin que sobresaliera en sobremedida por ninguna de las esquinas. Aunque en el modelo final esta posición totalmente horizontal que vemos aquí del diferencial no fue definitivamente así, debido a esta pieza, porque esta pieza, si la ponemos totalmente vertical, nos lleva a que el diferencial tenga una ligera inclinación, y preferí seguir el planteamiento de este diferencial respecto al todoterreno original, en el que seguramente este elemento está inclinado en diagonal para facilitar la purga de la valvulina. Y terminamos este tour viendo estas dos opciones de aquí, donde se destaca la instalación de una transmisión variable continua. Y esto era una idea que me gustaba mucho porque tenía la posibilidad de tener mucha fuerza de tracción a bajas velocidades y una alta velocidad según la potencia estaba disponible. Pero finalmente, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, donde había simplemente transmisiones de relación fija, donde se buscaba el mejor equilibrio entre potencia y velocidad. Y esto era una solución perfecta para este proyecto, pero me parecía muy arriesgado. Además, era bastante voluminoso. Y aquí podemos verlo en otra posición. Y seguiría siendo voluminoso. Como podéis ver, el tema de la transmisión también seguía siendo importante en esta distribución de los elementos, porque buscábamos que esto pudiera ser capaz de llevar toda la fuerza necesaria en todo momento, pero también que no fuera muy lento. Así que bueno, como en este caso las ruedas también cobran una importancia en tema de velocidad y fuerza, lo que he planteado es cambiar las ruedas por unas más grandes y tener así una configuración donde hay una única transmisión, que es la propia del ecocultor, combinado con un diferencial. Para este todoterreno, el Nixon Terrano, existen al menos dos diferenciales con distintas velocidades de relación de marcha. Así que, en este caso, habiendo calculado cuál es la que yo tengo, y en combinación con la transmisión del ecocultor, he realizado numerosos cálculos para averiguar todos estos detalles tan importantes que era también esencial, y también el diámetro de la rueda y otras comprobaciones, y esto me lleva a pensar que este sistema debe alcanzar al menos 10 km por hora. No es mucho, pero hay que entender que este conjunto de elementos va a ser muy pesado, y estamos hablando de un sistema eléctrico de 48 voltios. Así que esta sería para mí la mejor combinación posible. Una velocidad de 10 km por hora y también una capacidad de entrega de par que sea lo suficientemente alta como para poder llevar el propio peso de la máquina y también un cargamento. Y llegamos a este punto donde ya hemos decidido cuáles van a ser las posiciones de todos los elementos esenciales para el funcionamiento de esta máquina. Así que podemos empezar con la creación de la nueva estructura. Y aunque lo que vemos aquí es una estructura con un diseño bastante temprano que todavía estaba por pulir, pero si os parece bien lo veremos en el próximo vídeo. Así que no te lo pierdas.